Mi hermano se burló de mi herencia inútil. Ahora que lo perdió todo, me ruega que lo salve con el secreto millonario que mi madre me dejó solo a mí. En serio, soltó mi hermano Nicolás, su risa resonando en la tensa oficina del abogado. A ella le dejas las ruinas polvorientas y a mí el efectivo. Mamá sí que sabía quién de los dos iba a triunfar. Se recostó en su silla, rebosante de una arrogancia que conocía demasiado bien. Yo me quedé en silencio, aferrada al sobre que contenía la carta que mi madre había dejado solo para mí. No sentí dolor por su desprecio. Sentí una extraña premonición. Nicolás creía que había ganado la lotería. No tenía ni idea de que acababa de despreciar el billete ganador y que un día, arruinado y desesperado, volvería a rogarme por un trozo de la basura que acababa de celebrar no haber recibido. En la narrativa de nuestra familia, Nicolás siempre fue el protagonista y yo el personaje secundario. Él era el sol brillante, el hijo mayor destinado al éxito, el que coleccionaba títulos universitarios y ascensos como si fueran cromos. Yo era la luna, tranquila y constante, orbitando a su alrededor. Él tenía un trabajo de prestigio en finanzas, una casa en el barrio más caro de la ciudad y una esposa trofeo. Yo tenía un trabajo estable como diseñadora gráfica en una pequeña agencia, un apartamento alquilado y una vida que, a sus ojos, era mediocre. Daniela, tienes que aspirar a más, me decía en las comidas familiares, su tono una mezcla de falsa preocupación y condescendencia. No todos nacimos para triunfar, claro, pero al menos deberías intentarlo. Mi madre, una mujer que amaba a Nicolás con una devoción ciega, siempre lo disculpaba. Es su forma de motivarte, hija. Él solo quiere lo mejor para ti. Pero yo sabía que no era motivación. Era una forma de reafirmar su propia superioridad, de asegurarse de que yo siempre recordara mi lugar en la jerarquía familiar, debajo de él. Soporté sus comentarios durante años, construyendo una muralla de indiferencia a mi alrededor. Pero la verdadera guerra, la que redefiniría nuestras vidas para siempre, comenzó el día que leímos el testamento de mi madre. Murió de una enfermedad corta y cruel, dejándonos a ambos a la deriva. En la oficina del abogado, el aire estaba cargado de una tensión formal. Nicolás estaba impaciente, ansioso por cuantificar su herencia. Cuando el abogado leyó los términos, la cara de mi hermano se iluminó. Recibió lo tangible, lo inmediato, las cuentas de ahorro, un paquete considerable de acciones, el coche de último modelo de mi madre y sus joyas. Era una suma considerable, suficiente para consolidar su imagen de hombre exitoso. Luego, el abogado se giró hacia mí. Para ti, Daniela, tu madre ha dejado la antigua casa de su abuela en el pueblo, el terreno adyacente de 5 hectáreas y el contenido completo de la bodega de dicha propiedad. Fue entonces cuando Nicolás se rió. La casa de la abuela era una construcción de principios de siglo, hermosa pero en un estado de abandono considerable. El terreno era mayormente bosque sin desarrollar. Y la bodega era una leyenda familiar, un agujero negro lleno de trastos acumulados durante generaciones. Para él, era un lastre, una colección de problemas y gastos. Para mí, era lo único que quedaba de la historia de mi familia. Justo lo que necesitas, más problemas, me dijo con una palmada en la espalda. No te preocupes, cuando vendas todo por una miseria, te invitaré a cenar. Pero entonces, el abogado añadió el detalle que lo cambió todo. Hay una última cosa. Tu madre dejó esta carta, con instrucciones estrictas de que solo tú, Daniela, la leyeras. Me entregó un sobresellado. La mirada de Nicolás se ensombreció. La idea de un secreto, de algo a lo que él no tenía acceso, le carcomía. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, abrí la carta. La caligrafía de mi madre, debilitada por la enfermedad, llenaba la página. Mi querida Daniela. Perdóname por no haber sido más fuerte, por no haberte defendido más de la arrogancia de tu hermano. Siempre supe que tu corazón era más noble y tu espíritu más fuerte. Él ve valor en el brillo, pero tú ves valor en las raíces. Por eso te dejo nuestro verdadero legado. Tu hermano nunca lo cuidaría. Lo vendería por una fracción de su valor para financiar su próxima vanidad. Tú sí lo protegerás. La bodega de la abuela no es un almacén de trastos. Es una cápsula del tiempo, la bóveda de nuestra familia. Guarda más secretos de los que imaginas. Sé paciente. Sé metódica. Y por favor, hija mía, no confíes en nadie, ni siquiera en tu hermano, hasta que entiendas el verdadero alcance de lo que tienes entre manos. Él intentará quitártelo. Con todo mi amor. Mamá. Las palabras me dejaron temblando. ¿Qué secretos podía guardar una bodega polvorienta? Durante la semana siguiente, me mudé a la casa de la abuela. Era un caos, pero un caos lleno de alma. Y entonces, me enfrenté a la bodega.
Era una estructura de ladrillo más grande de lo que parecía desde fuera. Dentro, el aire era denso y olía a madera vieja y a tiempo. Estantes de metal se elevaban hasta el techo, repletos de cajas, muebles cubiertos con sábanas blancas y un desorden que parecía impenetrable. Durante una semana, trabajé sin descanso. Limpié, clasifiqué, moví muebles pesados. Y entonces, en la esquina más alejada, detrás de un viejo armario, lo encontré. Un baúl de metal, pesado y cerrado con un candado oxidado. Dentro, junto a una caja de herramientas de mi abuelo, encontré la llave. Lo que había dentro del baúl me dejó sin aliento. No eran joyas ni dinero en efectivo. Eran carpetas. Docenas de carpetas meticulosamente organizadas. Y dentro de ellas, títulos de propiedad, escrituras notariales, contratos de arrendamiento y las llaves de varias cajas de seguridad en el Banco del Pueblo. Mi abuela, una mujer que todos recordaban como una simple maestra de escuela, había sido una inversora inmobiliaria increíblemente astuta. Durante décadas, había usado los modestos ingresos de su marido, un médico rural, para comprar propiedades en silencio, pequeñas casas en el pueblo, locales comerciales en la calle principal, terrenos en las afueras que, con el tiempo, se habían vuelto increíblemente valiosos. Mi madre había heredado y continuado ese legado en secreto, viviendo una vida humilde para no llamar la atención, protegiendo un patrimonio que valía, según mis cálculos preliminares, varias veces más que la herencia brillante de Nicolás. Y ahora, todo era mío. Un mes después de la lectura del testamento, Nicolás apareció en la puerta de la casa de la abuela. Su habitual aire de superioridad había sido reemplazado por una sonrisa forzada y depredadora que me puso en alerta al instante. Dani, hermanita, necesito hablar contigo, dijo, intentando entrar. Me quedé en el umbral. ¿Sobre qué? Estuve pensando, comenzó, y no me parece justo cómo mamá repartió las cosas. Sí, yo recibí el efectivo, pero es un dinero que se gasta. Tú, en cambio, recibiste activos. Esta casa, el terreno, eso vale mucho a largo plazo. Creo que deberíamos ser justos y dividirlo. Mitad y mitad. La carta de mi madre resonó en mi cabeza, él intentará quitártelo. Nicolás, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba, tú te reíste de mi herencia. La llamaste, ruinas. Ahora que ya no te parece tan ruinosa, ¿quieres una parte? La respuesta es no. Su sonrisa desapareció. No seas egoísta, Daniela. Es nuestro derecho familiar. Es mi herencia legal. Adiós, Nicolás. Y le cerré la puerta en la cara. La guerra había comenzado. La semana siguiente, las cámaras de seguridad que había instalado me alertaron de un intruso. Era él. Merodeando por la propiedad, probando las ventanas, forzando la cerradura de la bodega. Lo confronté a través del altavoz del sistema. La próxima vez que intentes entrar sin permiso, llamaré a la policía, Nicolás. Saltó como si le hubieran disparado. Balbuceó una excusa sobre querer buscar recuerdos de la infancia y se fue corriendo. No dudé. Descargué los videos y se los envié. A él, a su esposa, a mis tíos. El mensaje era claro, no estaba jugando. Fue su esposa, Andrea, quien me dio la pieza final del rompecabezas. Apareció en mi puerta unos días después, con los ojos rojos de llorar. Daniela, tienes que decirme la verdad, me suplicó. Nicolás me dijo que quería administrar tus propiedades porque tú no sabes de dinero. Pero anoche, revisé nuestras finanzas. Estamos arruinados. Completamente. Me contó la historia. Nicolás, en su arrogancia, había hecho una serie de inversiones de alto riesgo, convencido de que podía duplicar su herencia en cuestión de meses. Pero el mercado se desplomó y lo perdió todo. No solo la herencia de mi madre, sino también sus propios ahorros. Había hipotecado su casa hasta el límite y había vendido en secreto las joyas de mi madre para cubrir sus pérdidas. No nos queda nada, sollozó Andrea. El banco nos va a quitar la casa. Mis hijos no tendrán dónde vivir. Por favor, ¿puedes prestarnos algo? Mi corazón se rompió por ella y por mis sobrinos, víctimas inocentes de la soberbia de su padre. Puedo ayudarte a ti, Andrea, le dije, tomando su mano. Te ayudaré a encontrar un lugar, a estabilizarte, a proteger a tus hijos. Pero no le daré ni un centavo a Nicolás. Ni uno. Cuando Nicolás se enteró de que yo estaba ayudando a su esposa a independizarse de él, su furia fue volcánica. Me llamó, gritando, insultándome, culpándome de su ruina. Tú tienes la culpa de todo esto, rugió por teléfono.
Si me hubieras dado la mitad de lo que te tocaba, nada de esto habría pasado, ese dinero es mío por derecho, siempre supe que la abuela escondía propiedades, la cesta en unos papeles hace años. Y si no me das lo que me corresponde, te juro que te haré la vida imposible. Esa fue su confesión. Y su sentencia. Grabé la llamada. Se la entregué a mi abogado. Una noche, cumplió su amenaza. Las cámaras lo captaron forzando la cerradura de la bodega con una palanca. Esta vez, no lo advertí. Llamé a la policía. Lo arrestaron en el acto, con las manos en la masa. En la audiencia para la orden de restricción, presenté mi caso. Los videos de sus intentos de allanamiento. Los mensajes de texto. La grabación de su amenaza y confesión. El juez no dudó. Le impuso una orden de alejamiento estricta, prohibiéndole acercarse a mí o a cualquiera de las propiedades. Ese fue el final de Nicolás. Andrea le pidió el divorcio. Con mi ayuda, consiguió un buen abogado y se aseguró de que la custodia de los niños fuera para ella. Él lo perdió todo, su familia, su casa, su reputación. El hombre que se creía un triunfador se convirtió en la historia de advertencia del pueblo. Hoy, administro el legado de mi abuela y mi madre. No con ostentación, sino con la misma discreción y sabiduría que ellas me enseñaron. He restaurado la vieja casa y vivo en ella. He contratado a Andrea para que me ayude a gestionar las propiedades. Juntas, dos mujeres traicionadas por el mismo hombre, hemos construido una nueva vida. A veces, pienso en Nicolás. No con odio, sino con una extraña lástima. Pasó toda su vida creyendo que el valor se medía en dinero y estatus. Y al final, lo único que heredó fue la bancarrota de su propio carácter. Mi hermano se burló de la tierra que heredé, sin saber que mientras él construía un castillo de arena con dinero, yo tenía los cimientos de un imperio que nunca podría comprar. Hice bien en ayudar a su esposa e hijos, pero dejar que él se hundiera solo, o debería haberle dado una pequeña parte de la herencia para evitar que su ruina fuera tan total. Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos. Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.